tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia de Betania. Bueno, y a todos los que por medio de estas nuevas tecnologías nos podéis ver. Espero que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en este día. Y vamos a comenzar. El otro día, pues el Señor puso en mi corazón ese mensaje de la Iglesia hacia la Odisea. Una iglesia en la cual no había ninguna alabanza o un reconocimiento del Señor hacia esa iglesia, sino que todo eran reproches y sabemos las causas cuáles fueron. Ellos se creían que eran ricos. Era un pueblo rico. En verdad que sí, que la Odisea era bastante rico, industrial. Tenía fama por sus tejidos, por los médicos que había y tal, ¿no? Pero el Señor lo pone en situación, le dice que eran unos pobres misios, unos aventurados, ciegos. Y hablaba de que quizás esta iglesia se parecía. Vamos a seguir hablando porque el Señor ha puesto en mi corazón y quiero estudiar esto de las cartas en el Apocalipsis. Vamos a empezar por la de Éfeso. Y dijimos que eso parecía que era el embrión de lo que había en Éfeso. Vamos a leer en Éfeso, y si queréis saber, ya dicho sea de paso, cómo es el Señor glorificado, podéis leer en el capítulo de Apocalipsis 1, del 9 al 20, incluso hasta se pone en la vestimenta que el Señor tiene para que nos hagamos una imagen del Todopoderoso. Nosotros tenemos que predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios hecho hombre. Y porque Él gobierna. Aunque nosotros seamos débiles y aunque nosotros fracasemos muchas veces en nuestro camino cristiano, tenemos que tener la seguridad de que el Señor gobierna su iglesia. No nos cabe ninguna duda. Éfeso dice así, escribe el ángel en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí todo perfecto. No elogio, una iglesia trabajadora, sufriente, aborrecía el pecado, pero ahora viene lo malo. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sabéis que las cartas tienen toda una misma estructura. Siempre a quién va dirigido, quién se presenta, las alabanzas, el reproche, el Señor aconseja y el Señor promete. Todas van así. También sabéis que existen diferentes posiciones interpretativas. Está la literal, que se dice que eso cada tiene que ver con una determinada iglesia y que tiene que ver con ella, por ejemplo, la de Éfeso a Éfeso, cosa que nosotros no creemos que eso es así. Luego está la histórica, la que va por tiempo. Puede ser. El otro día decía que a lo mejor estábamos en el último tiempo. Pero si la cogemos así, pues a lo mejor el tiempo de la primera carta de Éfeso ya no es para nosotros, porque esa ya pasó en el tiempo. Y luego está la
realmente nos interesa. Que la palabra de Dios es plenamente actual. Y el Señor ya aquí como da un diagnóstico en qué y cómo está esta iglesia. Esmirna representaría el periodo de las grandes persecuciones. Pérgamo correspondería al tiempo de la instauración oficial del cristianismo como religión del imperio. Tiatira representaría el tiempo de la oscuridad de la Edad Media. Sardis representaría el tiempo de la Iglesia de la Reforma. Filadelfia correspondería al tiempo de la expansión del Evangelio y los grandes eventos. Y la Odisea correspondía al último periodo, donde ya parece que todos somos ricos, no sabemos cómo estamos. Pero creo que lo más correcto es pensar que la aplicación de los mensajes y el contenido que contiene es para la Iglesia actual de hoy. Y así haremos un diagnóstico, a ver cómo está esta Iglesia y a ver cómo están los miembros de esta Iglesia. Es decir, que tiene un mensaje universal y un mensaje aplicativo para la Iglesia y los que estamos, los miembros que somos, los que formamos esa Iglesia. Podemos decir que los mensajes de Jesucristo en las iglesias de Esmirna y Filadelfia son las que no reciben reproche ninguno. Y están en una excelente condición. Pérgamo, Tiatira y Sardis están mediocres. Y las que estaban en peligro de muerte fue la que vimos el otro día, y Éfeso. Y era una de las ciudades, Éfeso, más importantes o la más importante de Asia Menor. Y se podía decir que era la capital, porque ahí estaba el Imperio Romano, y era donde estaba el cónsul, como decía, era el procónsul. Estaba a 5 kilómetros del mar Egeo. Entonces tenía un puerto, el puerto más importante de Asia. Junto con Alejandría y Antioquía, era la tercera ciudad representativa en el mar Mediterráneo oriental, llegando a ser la más importante debido a la posición y el privilegio que tenía y porque era la ciudad donde estaba el que gobernaba en el Imperio Romano. Se puede decir el embajador del César de Roma. Pero no solamente eso. Éfeso, sabéis que tenía un templo, el cual está categorizado como de las 7 maravillas antiguas del mundo. Diana de los Efesios. Era muy religiosa. Era debido a ser la principal del culto de la diosa de Diana, que no solamente de ahí, sino de toda Asia. Y esto nos recuerda a nosotros hoy en día a las tradiciones y quién y cómo se venera, por no decir otras cosas. La estatua de Diana era una figura cónica representativa, la cual esa diosa era alargada con muchos pechos y representaba pues, muchos pechos y era la diosa que se consideraba como la protectora de las mujeres que iban a casarse en esa época. Los romanos, como eran una religión sincretista que iba cogiendo de cada religión, porque ellos se apoderaron religiosamente cuando estaba Alejandro Magno. Y entonces ellos iban cogiendo de múltiples religiones y habían hecho de la Diana una fusión de varias diosas de la antigüedad, hermano, y tenía un marcado parecido con Astarol o Astorel, diosa principal de la fertilidad, del amor sexual. Y una de las principales deidades de los pueblos cananeos. Y se representaba como complemento a Baal. Esto está comprobado históricamente que los efesios veneraban a la diosa en un culto y se manifestaban ritos inmorales sexuales. Otra cosa que tenía Éfeso que se practicaba la magia y el ocultismo. Hechos capítulo 19, 18, capítulo 18, 19, 20, está todo
los de Efesios. En Hechos 19:35 dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, de la imagen venida de Júpiter? Se creían que venía del cielo. Había venido del cielo. Y eso lo hemos conocido y conocemos, ¿no? La reina del cielo. En conclusión, la iglesia de Éfeso surge en un contexto de un paganismo total. Magia, inmoralidad, y esta es idolatría. Y tenemos una estructura de mensaje. Primero, el destinatario. Segundo, la presentación de su majestad, del Todopoderoso de Jesucristo. Tercero, alabanza, declaración de que el Señor conoce todo lo de la iglesia de Éfeso. Cuarto, amonestaciones, exhortación y amenaza. Quinto, escuchar la voz de Dios y las promesas para el que venza. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, y es un mandato de Jesucristo. Cuando esta palabra está en modo imperativo, es decir, y lo que quiere y lo que está diciendo es que ese mensaje tiene que llegar a la iglesia. Porque el que está escribiendo la carta en este caso no es Pablo. Pablo escribió antes a esa iglesia. Está escribiendo Jesucristo. El ángel. Sabéis que la determinación del ángel, pues están los ángeles que son los mensajeros de Dios. Pero también se le llama a ángel al mensajero que vino antes de Jesucristo, como fue Juan el Bautista, predicando. Entonces, esto, lo que está diciendo, escribe al pastor de la iglesia de Éfeso. Mateo 11:10 nos aclara esto del ángel. Dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero, mi ángel, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces no está hablando de ángel como ser espiritual, sino está hablando de ángel como persona. Y es de vital importancia, hermanos, que el mensaje que se da en la congregación sea basado estrictamente en profundizar, ser fieles verdaderos a lo que el Señor dice. Tenemos que indagar, tenemos que escudriñar que lo que se dice aquí es palabra de Dios. Y muchas veces nos puede molestar, porque la palabra de Dios es para redarguirnos y que nos fijemos si estamos en el camino que el Señor quiere que estemos. ¿Y cómo estamos? ¿Y en qué situación estamos? No vaya que nos engañemos, ¿eh? Segundo, la presentación de su majestad. Y está identificado que Jesucristo la encontramos, y si queréis saber de Jesucristo, leed lo que he dicho. Y ahí se coloca los subtítulos de como quién es el Todopoderoso. El que tiene las 7 iglesias en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Y este verbo que utiliza Juan le debe de tener firmemente asido y sujeto en la mano el Todopoderoso a su iglesia. Y este mensaje a las 7 iglesias es un ejemplo como la iglesia universal. Versículo antes, el último capítulo, el versículo del capítulo 1, aclara esto. Dice: el misterio de las 7 iglesias, el que ha visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Es decir, en este caso los 7 pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y lo que está diciendo que Jesucristo es el dueño y Señor de su iglesia. Y en su derecha tiene esas 7 iglesias. Debemos destacar que estas 7 iglesias no fueron dirigidas, hermanos, a la congregación. No fueron dirigidas a los miembros, aunque luego el pastor es el que tenía que dar el mensaje a los miembros. Pero fue dirigido al pastor, al responsable.
Y esto muestra que el anciano de la Iglesia ocupa tal cargo con el cual tiene que ver con el mismo Señor. Y los miembros de la congregación no debemos de ignorar la labor que hace el anciano, pues podemos caer e ignorar al mismo Jesucristo. Porque el mensaje que da Jesucristo es al pastor. Ahora bien, debemos de destacar que una incorrecta interpretación de la enseñanza de la sana doctrina, hermanos, puede desembocar en malas interpretaciones de la palabra de Dios, desviándonos de la verdadera interpretación que quiere el Señor que cojamos. Y de eso trabajaban los efesios. Eran personas de trabajo, eran personas que no soportaban el pecado, eran personas que probaban a los falsos maestros. Y todos los miembros debemos de tener en cuenta que el anciano o pastor, que es el cargo que Dios le pone y que ocupa, no ha sido puesta por nosotros, aunque haya un reconocimiento de iglesia, pero el cargo está puesto por el mismo Señor Jesucristo. Y eso muchas veces se nos olvida, El elemento de poder se demuestra no en que el pastor mande y ordene, sino en servir a la iglesia con amor. Y la palabra amor tiene mucho que ver aquí, porque se trata de que se ha perdido el primer amor. Todos debemos estar sujetos unos a otros. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a él, porque él vela por vuestras almas, como que tiene que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tercero, la alabanza. Declaración de que el Señor conoce todo de la iglesia. No nos engañemos. Él sabemos que mira en los secretos. Antes decía José Luis una mirada penetrante. Y así es como nos mira el Señor, con una mirada penetrante. No podemos engañarlo. No podemos escondernos. ¿Cómo es nuestro camino en la iglesia? ¿De qué forma nos conducimos? ¿Cómo nos comprometemos? Si nos comprometemos. Y eso se ve por sus frutos. Quizá ninguna otra iglesia en la historia haya sido con tanta herencia, tan rica como la fue la congregación de Éfeso. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y soportas y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado 2 veces paciencia, y arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En el 6 también te lo dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Sabéis que los primeros que fueron a esa iglesia fueron Aquila y Priscila. Quizás ninguna otra iglesia, como he dicho, fuera tan famosa y con tanta fuerza en aquella época. Aquila y Priscila. Pero realmente en el tercer viaje misionero fue cuando se sentó Pablo y estuvo allí por un periodo de 2 años. Todo eso, si lo queréis, lo tenéis en 18, 19 y 20. De hecho. A ellos pronto se le unió un elocuente predicador, Apolos. Un poderoso, tenía un poder dialéctico de hablar y le gustaba mucho discutir. Y le predicaba, y Apolos era un judío que predicaba, no, era un gentil, que predicaba, pero predicaba la predicación de Juan el Bautista, el del arrepentimiento. Entonces Priscila y Aquila lo coge y le dice: tú no conoces todo esto bien del Señor, y lo instruye. Y Apolo fue un gran hombre de predicación porque era muy elocuente en la palabra, y lo enseña. Solamente conocía el bautismo de Juan cuando hubo
predicado, Priscila y Aquila les pusieron más exactamente el camino de Dios. Eso está en Hechos 18, 26. Pablo se detuvo primero brevemente, pero luego ya en el tercer viaje asentó, y fue cuando hubo todo el alboroto, cuando la gente se convertía, cuando empezó a hablar del Evangelio, cuando hablaba del Evangelio, tiraron los libros, leerlos, y se convertían al Señor grandemente. Y ahí hubo un alboroto muy grande porque Demetrio, que era un fabricador de ídolos, un fabricador del templo, pues entonces quiso alborotar y quisieron coger a Pablo. Pero la gente se empezaba a convertir grandemente y tiraron los libros y tiraban los libros de adivinación, de magia, de ocultismo. Hubo grandes conversiones en Éfeso. Por tiempo de esta carta habían pasado ya, de lo que estoy hablando, a cuando el Señor escribe y manda a Juan que escriba el mensaje, han pasado 40 años. El apóstol Pablo ya no estaba, tampoco no estaría ni Priscila, ni Aquila, ni Apolo, posiblemente. La primera generación de creyentes que se convirtieron con su ministerio, una nueva situación exigía, hermanos, otra carta inspirada, que fue la que el Señor Jesús mandó que se escribiera. Primero hubo una primera carta de Pablo encomiando y diciendo la labor tan grande que estaban haciendo, como sabéis que fue en Éfeso. Y de la forma que se tenían, y cómo el poder del Señor trabajaba en esa iglesia, y cómo había que coger la armadura de Dios. Pero llegaron otros tiempos. 40 años es como una nueva generación. Si os detenéis a leer el capítulo 19 de Hechos, podemos observar cómo había fervor, cómo se convertían al Evangelio y cómo estaban conociendo el amor de Dios, hermano. El Señor de la iglesia sabía todo lo que había sucedido en esa iglesia. El Señor de la iglesia sabía que estaban trabajando arduamente, con paciencia. Y esa palabra de paciencia no significa esperar, sino ser pacientes con trabajo, para sacar al descubierto los falsos maestros. 40 años, hermano. El Señor de la iglesia sabía todo lo que había sucedido en ese tiempo, desde que había nacido la iglesia hasta cuando manda a Juan que escriba el mensaje, porque había cambiado. Y esto tiene aplicación para nosotros. En el tiempo que llevamos en esta iglesia, que son 19 años, no conoce el Señor todo lo que hemos hecho si lo hemos servido realmente con amor. ¿O nos da igual? ¿Qué compromisos tenemos con la iglesia del Señor? ¿En qué creemos que nosotros el Señor no podía elogiar? Pues Jesucristo, antes de reprendernos, alaba el trabajo que había realizado los miembros de la iglesia. El Señor conocía las obras de la iglesia de Éfeso, pero también conoce las obras de la iglesia de Betania, hermano. Por eso digo que eso de que el mensaje para la iglesia de Éfeso, no, para nuestra iglesia también. El Señor conoce las obras de la iglesia de Éfeso, pero también conoce las obras de la iglesia de Betania. Y conoce no solo en el aspecto externo, sino también en el interno y la disposición que cada uno tenemos para servir a la iglesia. Creemos que nosotros, las obras que hemos realizado Jesucristo, no las alabaría y no las reconocería. ¿Creemos eso? No, a mí no me contestéis, contestad vosotros. La experiencia de los discípulos al final del tiempo en que estuvieron con el Señor Jesucristo, en el tiempo que Jesucristo estuvo en esta tierra, ¿qué es lo que le dijeron al Señor? Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Al Señor no se le puede engañar.
Al Señor no podemos eludir, no nos podemos esconder. Era una iglesia que trabajaba para el Señor y estos hermanos habían descubierto que entre ellos había falsos maestros y que querían desviar la verdad. Hermanos, Jesús sabe lo que esta iglesia estaba haciendo bien. Ellos trabajaban duro y el Señor estaba y le decía que tenían paciencia, que aguantaban. Y la paciencia es una antigua palabra griega que se llama upomé, la cual significa estar firme. Era una iglesia firme. Y en este sentido la iglesia era una roca sólida. La iglesia de Éfeso. Era reconocida en el mundo. De la iglesia, claro. Pero el concepto de esta palabra paciencia, como he dicho antes, no es la de esperar, sino la capacidad de soportar y no desmayar. Esta clase de paciencia es la provisión de gracia para llevar a cabo con valor la obra del Señor. Esa clase de paciencia tiene esta iglesia. Por eso digo que es un diagnóstico en la cual tenemos que ver en qué situación estamos. Pablo le advirtió en esa despedida de Mileto. 20:21 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El mismo Jesucristo lo dice en un contexto de por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O Pedro lo dice de esta forma también. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y es que no estamos llenos de esto. El otro día veía vídeos que lo tuve que quitar porque me daba vergüenza. Sinceramente lo tuve que quitar y digo, esto puede ser, lo puede hacer campo evangélico. Espectáculo. Un espectáculo. Unas sanidades tocando y la gente yéndose para atrás. Unos bailes. A mí eso, ¿ahí está el Señor? No. Ahí no está el Señor. Ahí está el diablo. Y no tengo ninguna duda. Porque Satanás se quiere introducir como ángel de luz para destruir. ¿Y cómo mejor se destruye desde dentro? Unos versículos más abajo dice, velad, manteneros despiertos, están en alerta, vigilando sin cesar, estad atentos espiritualmente. Estos hermanos se daban físicamente, espiritualmente y emocionalmente a la obra del Señor en un gran esfuerzo. Y esto lo reconoce el Señor. Ellos araban, ellos sembraban, ellos recogían de su misma cosecha. Y el fruto, ¿quién se lo iba dando? El crecimiento, ¿quién iba dándolo al Señor? Otra cosa que tenían estos miembros de la iglesia de Éfeso es que no soportaba el pecado. Porque lo dicen aquí, no soportaba el pecado. Ellos odiaban lo que Jesucristo aborrecía, las obras de los nicolaitas, pero con esto tenemos que tener cuidado nosotros, porque yo mismo puedo caer y caigo. Dice las obras de los nicolaitas. No aborrecer a los nicolaitas. Porque los nicolaitas eran pecadores. Y parece ser que los nicolaitas, no se sabe bien, pudo venir de uno de los que cogieron, los diáconos que cogieron para darle de comer, que está en el capítulo 6 de Efesios. Se dicen, pero no hay seguridad, eso no se sabe. Dice que apostató de la fe y que fue un hereje, pero como tenía peso en la iglesia, pues otro dice que vienen de antes, no lo sabemos. Lo que sí había, las obras de los nicolaitas, en la cual el Señor lo aborrecía, y ellos lo aborrecían. Y nosotros debemos aborrecer las herejías, pero no al pecador.
Lo que estoy diciendo. Las obras. Estos lobos rapaces parecen ser que fueron y que tenían la doctrina de Nicolaítas. También habían, y se hablaba de maestros que llegaban con cartas falsificadas de otras iglesias para introducirse y dar predicaciones fuera, y siempre con el objetivo de que Jesucristo no es el Señor de la iglesia. Todo eso lo descubrieron. No lo soportaban, hermano. Y lo has probado a lo que dicen ser apóstoles. Esos eran los falsos maestros. Puede ser que fueran judaizantes. Estaba en la época de los gnósticos, los nicolaitas. Pero es que hoy en día tenemos también esto en la iglesia evangélica. Tenemos que estar preparados en la palabra. Estudiar la palabra. Amonestaciones y exhortación y amenazas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hemos contado todo lo que ha pasado, ¿verdad? ¿Qué pasó en esa iglesia? En ese transcurso de 40 años. De cuando Pablo estuvo allí en el tercer viaje, en ese tiempo escribe a los Efesios, a los 40 años cuando el Señor tiene que mandar el mensaje por medio de Juan a esa iglesia. ¿Qué ocurrió? Un giro de 80 grados, 180 grados. Si va en esa dirección, se pusieron en la otra dirección. La pregunta que nos surge, ¿cómo se puede llegar a este estado de dejar lo más importante de la iglesia? ¿Sabéis lo que es más importante de la iglesia? El amor. Es lo más importante. El primer amor lo podemos definir como el primer noviazgo que cada uno de nosotros lo hemos tenido por medio del Evangelio. Y cómo hemos conocido a Cristo. Y vernos en la situación que nos encontrábamos. Y esas ganas que teníamos al principio de leer la palabra de Dios y de sorprendernos al Señor con lo que era y con lo que había hecho y cómo llegó a la cruz y cómo murió por nosotros en la cruz con ese amor. Habéis perdido el primer amor. Cuando nosotros conocimos el verdadero Dios, nos enamoramos de Dios. Hermano. Nos enamoramos de la Biblia. Y dejamos al Dios de la religión. Pero hoy en día estamos muchas veces más fuera que dentro de la iglesia. Y eso es porque hemos perdido nuestro primer amor. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, fíjate cómo estaba la iglesia de Éfeso, en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, porque demostrar el amor a todos los santos es producto de amar a Dios sobre todas las cosas. Conocimos una nueva vida regenerada por el Espíritu, derramado en abundancia en nuestro corazón, porque lo conocimos. Conocimos esta nueva vida de amor, que no la conocíamos. Conocimos el significado de la cruz. Conocimos que un hombre que fue crucificado por mis pecados. Y que Jesucristo pagó mi deuda. Y que pagó nuestra deuda, hermano. Pero en este mensaje ya no nos habla como siervo de Dios. Porque Jesucristo en el Evangelio nos habló como siervo de Dios. Y vino a hacer la voluntad del Padre. Y la comida de su Padre era hacer la voluntad, como la hizo el Hijo. El Señor, Jesucristo, nos está hablando como el que tiene el candelero. Como el soberano de todas las cosas. Que no se nos olvide. Porque puede haber juicio. Puede haber juicio. La palabra es así. Conocimos una nueva vida.
conocimos que Jesucristo pagó nuestra deuda. Mi deuda, pagó mi deuda. Pero en este mensaje ya no sabía, como he dicho, como siervo. Marcos 12, 28 al 31 dice, acercándose uno de los escribas, los que había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer amor? El primer mandamiento de todos. El mismo Jesucristo lo dice. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al próximo como a ti mismo. Y no habrá otro mandamiento mayor que este. Eso es dejar el primer amor. Quitar al Señor de nuestro corazón y ponerlo aparte. La rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento del amor inicial y al fervor y el noviazgo de una luna de miel, de un matrimonio, porque el Señor es nuestro novio. Y no hemos casado con Él porque el Señor tiene su iglesia, que es su esposa, que murió por ella, con su sangre. Todo cambia cuando amamos a Dios porque necesitamos amar a Dios, no por mandamiento de amar a Dios, sino porque ese mandamiento que es amar a Dios sea necesario en nuestras vidas cada día. Y esto muchas personas pueden pensar que no es un pecado tan grande. Pues es uno de los pecados más grandes, si no el más grande, que deje de amar el primer amor. Todo el trabajo, la paciencia, la lucha contra el mal, el no soportar el pecado, la mentira, ese elogio de Jesucristo que dio a la iglesia de Éfeso, podrían quedar en el pasado como quedaron. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos cambiaron. Y ellos estaban en la obra de Dios y cambiaron y seguían en la obra, pero se olvidaron al Dios de la obra. Y eso no puede pasar en la iglesia. Lo más difícil de un cristiano es mantener el amor ardiente, hermano, a Dios y a Jesucristo todos los días. Y no vivir del amor del pasado que conocimos cuando lo conocimos. Ya somos salvos, pues podemos vivir como... Porque sabemos que hay uno que nos empuja a salir por esa puerta. Y nos empuja. Y cada vez más. Y esto nos lleva al enfriamiento, a alejarnos y consecuencias al fracaso espiritual. El embrión de lo ocurrido en la iglesia de la Odisea, ni fría ni caliente, era Éfeso. Barkun, un tal que me gustaría, pastor ucraniano estadounidense, dice lo siguiente: el pan puesto sobre la mesa de oro en el templo debía de ser fresco, no pasado. Para que veamos que todo lo del Antiguo Testamento tiene un simbolismo. Ese pan puesto en la mesa de oro tenían que renovarlo todos los días, porque simbolizaba a la palabra de Dios, simbolizaba a estar todos los días comiendo de la palabra de Dios. Cuando el cristiano carece del amor hacia Cristo, se torna en un arma muerta. Receta y cura: recordar, arrepentirse, volver a las primeras obras. Este verbo significa un mandato en una acción continuada. Recuerda y sigue recordando. Y esto, hermano, es un ejercicio que deberíamos de hacer los cristianos todos los días. Recordar en todo momento lo que éramos, en lo que el Señor nos rescató, que éramos esclavos del pecado y que el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que somos luz. Eso hay que recordarlo todos los días. Para que exista una restauración espiritual, primero tenemos que pasar por el arrepentimiento. Y eso es lo que le pide y le dice que esa es la cura: arrepentirse, recordar, arrepentiros y volveros a las primeras obras. Y sabéis, estas tres cosas, lo que nos lleva, y quién lo define mejor en la palabra: el hijo pródigo.
El hijo pródigo. Volviendo en sí. En la casa de mi padre había comida de sobra. Y mira dónde me veo. Voy pues. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La iglesia debe de arrepentirse. Todo, y lo tenía yo en la mente lo que ha dicho José Luis, todos tenemos que arrepentirnos siempre de algo. Porque no somos perfectos. Volver a las primeras obras. Los discípulos lo describen así, Lucas 24:32, y se decía uno al otro, nos ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría la Escritura. Pedir a Dios de leer la palabra de Dios con entusiasmo y produzca en nosotros retoño nuevo. Porque es necesario, hermano. Para que una iglesia tenga el Espíritu de Dios, es necesario renovarnos día a día en el Espíritu Santo. Pero por desgracia, la exhortación y la amenaza y el consejo no hicieron caso a la iglesia de Éfeso. Éfeso hoy en día es un montón de ruinas. El Señor quitó su candelero de allí. Hoy vemos ruinas en Éfeso. Está el templo de la diosa Diana también ahí medio destruido. ¿Y qué es lo que está pasando en Europa? Iglesias centenarias, con tradiciones, se han cerrado. Son discotecas y tienen las puertas cerradas. Ahora el Evangelio, donde más está avanzando es en Asia, donde más está avanzando es en África, donde más está avanzando es en Latinoamérica. ¿Y en Europa qué? El Señor cierra candeleros porque pierden su primer amor. Escuchar la voz de Dios y promesas para los que vencieren. Y termino. El que tiene oído, el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor invita a todos los creyentes de su iglesia universal, y no solamente de Éfeso, a que abran su oído, no los oídos, su oído. Es decir, atender y aceptar el mensaje recibido. Eso es lo que quiere decir el oído. El que tiene oídos para oír, oiga. Cristo demanda no solo atención, sino reflexión en la iglesia. El Señor había revelado una situación insostenible para la iglesia de Éfeso y no aceptó la cura que el Señor le dio. Y esto lo podemos emplear individualmente a cada uno de nosotros si no lo hacemos, hermano. ¿Cómo está tu amor a Dios? Hemos perdido el primer amor. Al que venciere le daré de comer árbol de la vida, el cual está en medio de Dios. Los vencedores son aquellos que se visten de toda la armadura de Dios. Los vencedores son aquellos que pelean la buena batalla y se mantienen en fidelidad. Los vencedores son aquellos que han nacido de nuevo por estar con Cristo y son llevados de triunfo continuamente. Hermanos, si queréis luego doy la cita. El nuevo nacimiento introduce al creyente en una nueva experiencia, hermanos, de libertad y de victoria. Y todas las cosas se hacen por fe en el Señor Jesucristo. ¿Quién vence al mundo entonces? Juan nos dice el secreto. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que ha vencido al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? En el huerto del Edén el pecado había interrumpido por comer del árbol de la vida porque podían nuestros padres comer ese árbol de la vida y comieron el árbol prohibido. Y ahora el Señor promete de comer del árbol de la vida. Decir, y cuando está hablando del árbol de la vida está apuntando al árbol de la cruz. Nadie va a comer del árbol de la vida si no pasa antes por el árbol de la cruz. Nadie. Porque Jesucristo pagó nuestro pecado. Porque esos querubines que el Señor puso
para que no se cogiera el árbol de la vida. Él tuvo que sufrir y morir, pero resucitó, hermano. Termino con un versículo que a mí me ha llamado mucho la atención, y cómo el Señor demuestra no su enfado, su tristeza de un pueblo como era Israel, y cómo lo cuidó, y cómo lo salvó, y cómo lo sacó de Egipto, y cómo lo mimó, y cómo lo pasó a la tierra prometida. Y dice así, Jeremías capítulo 2, versículo 2. Dice, ve y proclama a oídos de Jerusalén. Ya el reino del norte había desaparecido porque los asirios se lo habían llevado. Así dice el Señor. Recuerdo la fidelidad de tu juventud, de tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra no cultivada. Y se lo está diciendo a su pueblo. Recuerda cuando te saqué con brazo fuerte de la esclavitud de Egipto. Recuerda tu noviazgo conmigo. Recuerda la mano diario de todos los días. Recuerda cuando tenía frío y yo ponía esa columna de fuego para calentarte de noche. ¿Recuerdas cuando tenías calor y te ponía esa nube que te cubría en todo el desierto? ¿Recuerdas cuando te tenías sed y yo saqué fuente de la roca? ¿Recuerdas cuando te daba el maná diario para que no pasaras hambre? ¿Recuerdas cuando en la vestimenta que tú pasabas por el desierto 40 años no envejeció y las sandalias no se rompieron? ¿Recuerda cuando te introduje en la tierra prometida? Que juré a vuestros padres. Por todas estas cosas el Señor ha hecho con nosotros. Todas. Eso es olvidar el primer amor, hermano. Olvidarnos de Dios. Padre amado que estás en el cielo, perdónanos, porque nos hemos reflejado, Señor. Nos hemos totalmente hundido en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu iglesia es tuya. Y nosotros queremos ser obreros que sirvan, Señor, comprometidos. Que nos hables, que nos arrepintamos, Señor, que recordemos de dónde hemos caído, que hagamos, Señor, esa primera obra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno,